Desde lo más profundo del Sol, el rugido de nuestra estrella se apagó. No fue un accidente científico ni una anomalía esperada, sino un silencio orquestado, un mensaje que no venía en palabras, sino en pulsos perfectos de energía. Lo que el doctor descubrió ese día cambiaría el curso de la historia. Y la verdad detrás de ese mandato, la verdad de por qué el Sol había hablado, resultaría ser una mentira cósmica, una trampa letal con un único objetivo. El doctor Alfonso Maggi vivía en un universo de plasma, ráfagas de rayos X y vientos solares. Para él, el Sol no era un simple punto de luz en el cielo, sino un ser vivo, un ecosistema vibrante que rugía, escupía y danzaba en un ballet cósmico. El ruido constante de sus emisiones era la banda sonora de la vida en nuestro sistema solar, un caos controlado, una sinfonía de energía que nunca se detenía. Pasaba sus días en el corazón del Laboratorio de Física Solar de la NASA, un espacio de alta tecnología donde el zumbido de los servidores y el parpadeo de las pantallas de monitor eran un mantra tranquilizador. Llevaba más de 15 años en ese espacio, traduciendo la furia del Sol en gráficos y números, un trabajo que a menudo era monótono, pero que le encontraba profundamente espiritual. Para él, cada erupción, cada eyección de masa coronal, era una firma, la huella digital de un gigante cósmico. Pero a las 14 horas de un jueves que había sido anodino, la sinfonía se detuvo. Los monitores del equipo del Dr. Maggi, que habitualmente mostraban un gráfico de datos caótico y en constante fluctuación, se quedaron en silencio. No fue una pérdida de señal ni un fallo técnico. Las líneas de datos no se volvieron planas, como si estuvieran muertas. Más bien, mostraron una anomalía que era aún más inquietante. La cacofonía habitual de las emisiones solares se había desvanecido, reemplazada por un patrón. Una señal limpia y coherente, que se repetía con la precisión de un metrónomo. Era una serie de pulsos de energía que seguían una secuencia de números primos, un ritmo tan perfecto que resultaba antinatural. No había fluctuaciones aleatorias, no había imperfecciones. Era la firma de algo que desafiaba toda ley de la física. El equipo se miró, con el miedo en los ojos. La doctora Chen, una colega de Maggi, se levantó de su silla, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «No es una erupción», susurró. «No es una ráfaga. Es una transmisión. El Sol está emitiendo una señal. Es como si el ruido se hubiera detenido para dejar que un mensaje pasara». La voz de la doctora Chen era la voz de la razón, pero sus palabras eran las de un testigo de un milagro. Su cerebro, entrenado para buscar el caos, se negaba a aceptar la perfección que tenía ante sus ojos. El Dr. Maggi se inclinó sobre su monitor, el corazón latiendo con una mezcla de pavor y asombro. Había dedicado su vida a estudiar el Sol, pero nunca había imaginado que el Sol pudiera hablar. El mensaje no era una voz. Era una serie de pulsos, una forma de comunicación que desafiaba toda lógica y toda comprensión científica. El Sol, la fuente de vida de nuestro sistema, se había convertido en un emisor. Y el Dr. Maggi, junto con el resto de la humanidad, estaba a punto de convertirse en un oyente, un testigo de una verdad que el universo había guardado en silencio durante eones. El pulso del Sol no era un capricho del cosmos, sino un lenguaje. El equipo del Dr. Alfonso Maggi, enclaustrado en el complejo de la NASA, se lanzó a la tarea imposible de descifrarlo. Los monitores parpadeaban con una frenética marea de símbolos y ecuaciones que el superordenador no lograba comprender. Los pulsos de energía, que se repetían en una secuencia de números primos, se convirtieron en un rompecabezas que la ciencia humana nunca había enfrentado. Los científicos, con rostros cansados y ojos inyectados en sangre, trabajaban sin parar, como si su propia supervivencia dependiera de ello. La doctora Chen, que había pasado la última década estudiando la termodinámica del plasma, ahora se veía obligada a descifrar una sintaxis alienígena. Finalmente, después de una maratón de 50 horas, el avance llegó. Usando algoritmos de IA de vanguardia que el Dr. Maggi había diseñado para predecir el comportamiento de las erupciones solares, lograron encontrar una correlación entre los pulsos y las estructuras lingüísticas conocidas. El algoritmo, en un flash de luz verde en la pantalla, tradujo los pulsos en símbolos, los símbolos en conceptos, y finalmente, los conceptos en una frase. El mensaje era simple, directo y aterradoramente claro.
El doctor Maggi leyó la frase en voz alta a su equipo, su voz resonando en el silencio del laboratorio. Quédense en casa. La noche es larga. El silencio en la sala fue más profundo que el vacío del espacio. El mensaje no era una amenaza, ni una súplica. Era una orden. Una voz de autoridad que se sentía tan natural como la gravedad, tan inmutable como las estrellas. Era un mandato, una directiva que no dejaba lugar a preguntas. Justo en ese momento, las puertas de seguridad de la sala se abrieron con un chirrido metálico, y entró la comandante Eva Rostova, la directora de la NASA. Su rostro, tallado en piedra, no mostraba sorpresa ni miedo, solo una fría y calculada resolución. Rostova no era una científica, sino una estratega. Sus ojos, que habían visto conflictos en la Tierra y en el espacio, se posaron sobre el doctor Maggi, su mirada penetrante y gélida. Dio órdenes sin un solo titubeo, con una voz que cortaba el aire como una hoja de afeitar. «Esto se queda entre nosotros», ordenó con voz gélida. «Apaguen todos los sistemas de comunicación. No hay registros públicos. La nave Odisea, que está en órbita, debe regresar de inmediato. Toda la tripulación debe ser puesta en cuarentena. No hay rastro de esta transmisión. El mundo no puede saberlo». El doctor Maggi, con la orden en la mano, se sintió como si un peso invisible se hubiera posado sobre sus hombros. La NASA había recibido una orden de una fuente que no podían comprender, y la primera respuesta de la humanidad era la de obedecer sin cuestionar. La señal del Sol, que había sido un misterio científico, se había convertido en un mandato, y la comandante Eva Rostova, que había jurado proteger a la humanidad, se vio obligada a tomar una decisión imposible: acatar una orden de una fuente alienígena y mantenerla en secreto, con la esperanza de que fuera para el bien de la humanidad. La soledad de la decisión de Rostova se reflejaba en el rostro de todos los que habían escuchado el mensaje. La noche, que se avecinaba, era su única compañera. El apagón informativo del comandante Rostova no duró mucho. Era una farsa, un intento desesperado de contener una fuerza que trascendía la tecnología humana. La señal del Sol, una ola de energía incomprensiblemente poderosa, no podía ser contenida por los servidores de la NASA ni por los protocolos de seguridad. Se filtró, se abrió camino a través de los sistemas de detección de todo el planeta, como una marea invisible que ignoraba las fronteras y las reglas. En cuestión de minutos, los observatorios de radio de todo el mundo la detectaron. Los astrónomos aficionados, que se jactaban de sus equipos de última generación, la captaron en sus radios de onda corta. Las redes de radio y televisión que habían sido monitoreadas por agencias de seguridad se vieron abrumadas por la transmisión. En menos de una hora, la frase decodificada por el equipo del doctor Alfonso Maggi, «Quédense en casa. La noche es larga», se había propagado a través de las redes sociales y los foros de Internet, traducida a todos los idiomas de la Tierra. El mundo, que se había creído solo en el cosmos, se encontró con una voz que hablaba desde el corazón de nuestro sistema solar, dándonos una orden. El pánico se apoderó del planeta. El doctor Maggi, confinado en el laboratorio, vio el caos a través de las noticias en un monitor. Las calles de las ciudades, una vez bulliciosas, se llenaron de gente aterrorizada que corría sin rumbo. Los supermercados se vaciaron en cuestión de horas. Los gobiernos, desarmados por la falta de información, no sabían cómo reaccionar. En un momento, el caos era una tormenta perfecta de miedo y confusión. El comandante Rostova, con la espalda contra la pared, tomó una decisión radical. Salió de las sombras y se presentó ante las cámaras. El mundo entero, desde los sótanos de sus casas hasta los búnkeres de los gobiernos, estaba pegado a las pantallas, esperando una respuesta. «Hemos recibido un mensaje», dijo Rostova, su voz grave y controlada. «Creemos que es de una inteligencia benevolente, una que está intentando protegernos de una amenaza que no podemos ver. Creemos que la noche larga es un evento solar que podría afectar a la Tierra. Para su propia seguridad, les pedimos que se queden en casa». Torne mintió al mundo. Dijo que era una precaución, una súplica para que nos protegiéramos. El miedo se apoderó de la gente, pero la confianza en la NASA y en su líder, un hombre de rostro inmutable, hizo que la gente obedeciera. Los líderes de las naciones, sin un plan propio,
secundaron la orden de Rostova. En cuestión de horas, el planeta entero se silenció. Las calles estaban vacías. Las ciudades se quedaron en silencio. El doctor Maggi, atrapado en su laboratorio, se dio cuenta de que la mentira de Rostova era el único camino para la supervivencia de la humanidad. La Orden del Sol, un misterio que la ciencia no podía explicar, había sido acatada. La noche, que se avecinaba, era su única compañera. El mundo entero entró en un estado de confinamiento silencioso. Las calles, una vez bulliciosas, estaban vacías, y la única señal de vida era el ocasional destello de una luz de emergencia. La NASA se había convertido en un santuario del misterio, con el doctor Alfonso Maggi y su equipo trabajando sin descanso en un intento por comprender la naturaleza de la señal del Sol. La señal no era solo un mensaje, era un pulso de energía que estaba teniendo un efecto medible en la Tierra. Los datos de los satélites mostraban una desaceleración sutil pero real en la rotación de la Tierra. El Sol no solo hablaba, estaba manipulando la realidad misma. El doctor Maggi y su equipo se habían sumergido en un análisis forense de la física del planeta. Los giroscopios de los satélites, los acelerómetros de las ondas, incluso las mediciones de los relojes atómicos en la superficie terrestre, todos mostraban una sutil pero innegable desviación. La rotación de la Tierra estaba disminuyendo en milisegundos. Un fenómeno imperceptible para la mayoría, pero una alarma ensordecedora para los científicos que lo veían como una prueba de que la señal solar no era solo una onda de radio, sino un pulso de energía temporal, una fuerza que se estaba apoderando de la física misma del planeta. El comandante Thorne entró en el laboratorio del Dr. Maggi con un rostro pálido y una nueva serie de datos. Una anomalía, dijo, con una voz que apenas era un susurro. No en el Sol, sino en un objeto mucho más cercano. Thorne le mostró al Dr. Maggi una serie de imágenes de un satélite de reconocimiento, diseñado para espiar al Sol. En un cráter en el lado oscuro de la Luna, una sombra negra se alzaba. No era un cráter, no era una roca, era una forma geométrica perfecta, una esfera que no había estado allí en las imágenes de hace una semana. La esfera, que no emitía luz ni calor, era una estructura artificial. Era tan negra que parecía absorber la luz a su alrededor. El doctor Maggi miró la esfera, y la verdad se le vino encima como una losa de cemento. La señal del Sol no venía del Sol. El Sol era solo el mensajero, el transmisor de una señal que venía de la esfera negra en la Luna. El comandante Thorne, informado del descubrimiento, ordenó que todos los recursos de la NASA se centraran en la esfera. La señal del Sol era una trampa, una cortina de humo. La verdadera amenaza, la voz que nos había ordenado quedarnos en casa, estaba mucho más cerca de lo que nadie se atrevía a imaginar. La esfera lunar era el centro de la trampa. La esfera negra en la Luna, visible solo para los instrumentos más avanzados, se había convertido en el nuevo epicentro de la pesadilla. Pero lo que más aterrorizaba al doctor Alfonso Maggi y a su equipo no era la presencia de la esfera, sino su silencio. La estructura, que lógicamente debía ser la fuente de la señal que estaba manipulando el Sol, no emitía ningún tipo de energía detectable. Era un agujero en la tela de la realidad, un vacío de información que desafiaba toda ley de la física. El equipo se encontraba en un callejón sin salida. La única señal que seguían recibiendo era la del Sol, con su ritmo inmutable, su mensaje repetitivo y el inconfundible patrón de una trampa. El doctor Maggi, sin embargo, se negaba a aceptar el silencio de la esfera como una verdad. Su intuición, forjada en años de estudiar el caos solar, le decía que algo estaba mal. La señal del Sol, con su poder abrumador, no era un simple medio de comunicación. Era un escudo, un muro de estática cósmica diseñado para ahogar algo más. Era un velo de ruido, un truco de magia a escala universal. El Sol es demasiado ruidoso, murmuró Maggi para sí mismo, su cerebro corriendo a toda velocidad. Es una cortina de humo. La señal es demasiado perfecta. Es una forma de silenciar algo más. Con una determinación febril, el doctor Maggi se sumergió en el caos de la señal solar. Durante días, luchó por filtrar el ruido del Sol, buscando un grito, una señal, un eco de una verdad que la poderosa señal del Sol estaba ahogando. Su equipo, agotado y frustrado, lo veía con una mezcla de respeto y preocupación.
Su búsqueda era una aguja en un pajar del tamaño de un sistema solar. Pero Maggie no se rindió. Usando un algoritmo de cancelación de ruido que había diseñado para su trabajo anterior, se dedicó a buscar una señal que fuera lo opuesto a la del Sol, una señal débil, antigua, llena de la imperfección y la desesperación de un mensaje enviado a través de años luz. Y lo encontró. Un pulso débil, casi imperceptible, que se había colado a través de la estática del Sol. Era un mensaje de nuestra sonda más lejana, la Voyager. Era un mensaje roto, un torrente de datos corruptos, pero la frase era una advertencia. Nos viene a buscar. Corran. El Dr. Maggie se dio cuenta de la verdad. El mensaje no era solo de la sonda Voyager. Era un eco de un mensaje más antiguo, un mensaje que venía de otras civilizaciones que habían visto lo mismo. El silencio cósmico que el Dr. Maggie había temido era el silencio de la tumba. Y el Sol, que había sido nuestra fuente de vida, se había convertido en un cómplice, un mensajero que nos había atraído a la trampa. La orden de quedarse en casa era una mentira. La entidad que venía a buscarnos no era un invasor, era un depredador. Y el Dr. Maggie se dio cuenta de que no estábamos lidiando con un enemigo que nos quería destruir, sino con un monstruo que nos quería devorar. El Dr. Alfonso Maggie se enfrentó a la comandante Eva Rostova en su despacho, un santuario de autoridad y control. El ambiente, siempre helado y profesional, estaba ahora cargado de una tensión tan densa que era casi palpable. Maggie no usó rodeos, no tenía tiempo para sutilezas. Proyectó el mensaje decodificado de la sonda Voyager en la pantalla principal. Nos viene a buscar. Corran. Rostova miró la pantalla. Su rostro de piedra finalmente se resquebrajó. No había ira, ni sorpresa, solo una resignación amarga. Lo sabía, susurró, una confesión que no era para Maggie, sino para sí misma. Se recostó en su silla, un suspiro agotado escapando de sus labios. El mensaje benevolente, la advertencia, todo fue una mentira. La única forma de evitar el pánico total era darle al mundo una razón para obedecer, una mentira que fuera más grande que la verdad. Si les hubiéramos dicho que una entidad del cosmos nos estaba cazando, la civilización se habría desmoronado en cuestión de horas. El confinamiento fue el precio que pagamos por el orden. El Dr. Maggie se dio cuenta de la fría y aterradora lógica del engaño. La orden de quedarse en casa no era una advertencia, era una trampa. El depredador no quería que la humanidad se dispersara por el planeta, una presa difícil de atrapar. Quería que se confinara, que se acorralara en un solo lugar. Las ciudades, las casas, los búnkeres, no eran santuarios, sino jaulas. El parásito cósmico estaba usando la inmensa energía del Sol no para comunicarse, sino para manipular la psicología humana a escala global. Estaba reuniendo a su ganado para una cosecha que estaba a punto de comenzar. Maggie se acercó a la ventana blindada del despacho de Rostova, observando el cielo. La luz del sol, que había sido su compañera de toda la vida, se sentía diferente. Tenía una cualidad lechosa, un brillo apagado que no recordaba. La noche larga, dijo Maggie, su voz temblorosa. No es una metáfora, no es una advertencia de un evento solar. Los datos de nuestros telescopios, los que aún están operativos, muestran una disminución constante en la emisión de energía del Sol. No es un ciclo, se está apagando. La entidad no solo está usando el Sol como transmisor, lo está consumiendo. Rostova asintió, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas por primera vez. La entidad, este ser, se alimenta de la conciencia. La energía vital de los seres pensantes es su alimento. El Sol es el cebo, la trampa. La noche larga es la señal de que está a punto de llegar. Nos está acorralando, consumiendo nuestra estrella para asegurarse de que no tengamos donde escondernos. Se está asegurando de que la luz que nos protege se desvanezca antes de que nos devore. La verdad, Alfonso, no es que el Sol nos haya enviado una advertencia, sino que el Sol nos ha vendido como ganado. El Dr. Maggie miró la esfera lunar en la pantalla. La luz del Sol se reflejaba de manera extraña en su superficie. Comprendió el engaño en su totalidad. No eran dos entidades, una hostil y una benevolente. Era una.
La entidad había utilizado al Sol como su marioneta y a la humanidad como su presa. El silencio que él había detectado, el fin del ruido solar, no había sido un misterio, sino el sonido de una trampa que se cerraba sobre la civilización humana. El mundo fuera de esas paredes, tan tranquilamente obediente, no estaba a salvo. Estaba esperando al cazador. El doctor Alfonso Maggi, con la cabeza llena de la horrible verdad que le había revelado el comandante Rostova, se sintió como si estuviera despertando de un sueño aterrador. La orden de quedarse en casa, el confinamiento benevolente, no era más que una trampa de un depredador cósmico. Pero la pesadilla era aún más profunda. La esfera negra en la luna, la anomalía lunar, no era un dispositivo de comunicación, ni un arma, sino un colector. Una trampa para la vida de la Tierra, diseñada con una precisión biológica tan perfecta que era una abominación. El comandante Rostova, con los ojos vidriosos, le explicó la naturaleza de la entidad. No es un alienígena en el sentido que conocemos, susurró. Nuestros satélites de exploración de la Luna, los que logramos poner en órbita antes del apagón, revelaron que la esfera es orgánica. Se mueve, respira y se alimenta. Es un parásito cósmico, una criatura que no se alimenta de materia, sino de energía. De la energía vital. De la conciencia. El doctor Maggi sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del laboratorio. Las ciudades, los pueblos, las casas que él había visto en la pantalla, ahora eran vastos almacenes de energía concentrada. La orden de quedarse en casa era la forma de la entidad de asegurarse de que la humanidad fuera una presa fácil. Al no moverse, al no emitir señales, al concentrarse en un solo lugar, la entidad podía absorber la energía de la conciencia colectiva sin la necesidad de una caza activa. Era como un depredador que usa un silbido para hacer que los pájaros se agrupen, para luego cazarlos de un solo tiro. La comandante Rostova tenía razón. La humanidad se había convertido en ganado. Pero el doctor Maggi, con la mente de un físico, hizo la conexión final, la más aterradora. La esfera lunar era el colector, pero el Sol era la fuente de energía. No solo como transmisor del mensaje, sino como alimento. El doctor Maggi le mostró a Rostova los datos de la energía solar. La emisión de calor, que había sido constante durante miles de millones de años, estaba disminuyendo. El Sol se estaba apagando, y la esfera lunar era un dispositivo que se estaba alimentando de él. La noche larga era un evento que el doctor Maggi ahora comprendía en su totalidad. Era el tiempo que le tomaba a la entidad consumir nuestra estrella, para luego apoderarse de la energía de la humanidad. La comandante Rostova asintió, su voz llena de un dolor incomprensible. La luz de nuestra estrella, que nos dio la vida, es ahora la luz que nos atrae a una trampa. El Sol no es nuestro amigo, doctor Maggi. Se ha convertido en un enemigo, un monstruo que nos está atrayendo a la noche eterna. Y no es un invasor que nos quiera destruir. Es un depredador. No nos odia. Nos quiere devorar. El doctor Maggi se dio cuenta de que no estaban lidiando con un enemigo que nos quería aniquilar por odio, sino con una fuerza biológica que simplemente nos veía como una fuente de alimento. La entidad, con su inteligencia y su capacidad de manipular las leyes de la física, era un ser vivo, pero su propósito era tan simple como el de una araña que teje su tela. Y el mundo, tan silencioso y tranquilo, no estaba a salvo. Estaba esperando al cazador. El doctor Alfonso Maggi, con la ayuda de la comandante Eva Rostova, hizo un último, desesperado intento por salvar lo único que quedaba de la humanidad, su legado. El Sol, su Sol, se estaba apagando. La luz del Sol se volvía más débil con cada minuto que pasaba. La esfera negra en la luna se hacía más grande, como un ojo sin vida que observaba su cena. No había tiempo para la evacuación, no había tiempo para una defensa. El mundo, tan obediente y en silencio, estaba atrapado. El plan era sencillo: usar el resto de la energía del observatorio solar antes de que el Sol se apagara por completo, para enviar un mensaje. No era un mensaje para la entidad, ni para la humanidad. Era un mensaje para cualquier otra civilización que pudiera estar escuchando en el vasto y aterrador vacío del cosmos. La comandante Rostova y el doctor Maggi se movieron por el laboratorio con una urgencia silenciosa. Los monitores parpadeaban con una luz lúgubre,
Los sistemas de energía de emergencia zumbaban, y el aire se volvía frío. El Dr. Maggi, con la ayuda de su equipo, redirigió toda la energía del observatorio al transmisor principal. Fue un acto final de desafío. El mensaje que iban a enviar no era una súplica. No era una súplica de ayuda. Era una advertencia. Una advertencia para cualquier otra civilización que pudiera estar en la mira de la entidad. El Dr. Maggi programó el mensaje, una serie de pulsos que, a diferencia de la señal del sol, eran caóticos, irregulares y llenos de la desesperación humana. Eran un grito de guerra, una última súplica. El mensaje era simple. No era una súplica de ayuda. Era una advertencia para cualquier otra civilización que pudiera estar escuchando. El Dr. Maggi, con la ayuda de la comandante Rostova, usó el poder del observatorio para enviar el mensaje de regreso al sol, una sola frase que reverberaría por la eternidad. No se queden en casa. La luz es la única esperanza. El sol se estaba apagando. La noche larga que la entidad había prometido, se acercaba. Pero la última advertencia de la humanidad, el último acto de desafío, resonaría en el universo para siempre. El Dr. Maggi y la comandante Rostova miraron por la ventana del observatorio. La luz del sol se desvanecía. La esfera en la luna se hacía más grande. El mundo, tan silencioso y obediente, se había convertido en un monumento a la fe en una mentira. Pero la última advertencia de la humanidad, el último acto de desafío, resonaría en el universo para siempre.